Mi nombre es Norberto Ciciero Villalba, presidente de la Asociación Buscadores de Plenitud. Nací en la Argentina y actualmente resido en Madrid. Me he desarrollado desde la perspectiva terapéutica de la persona holística e integral con la formación permanente para conocer y conocerme. Mi desarrollo personal ha estado siempre unido a la formación a través de facilitar cursos, terapias, talleres y conferencias desde hace más de 30 años. Estudié licenciatura en psicología, enfermería, me especialicé en psiconeuroinmunología, soy técnico de formación presencial, coach ontológico y me he acercado a la vida espiritual y religiosa como monje contemplativo y ermitaño. Continué luego mi crecimiento centrándome en la meditación Zen y Vipassana. También me he formado como monitor de meditación y relajación, técnico de control del estrés, mentor en desarrollo personal, community manager, maestro y terapeuta de Reiki, blogger, youtuber, monitor de ejercicios pleyadianos, conferenciante, tallerista, terapeuta holístico y transpersonal. Soy escritor y autor del libro Buscadores de Plenitud Reflexiones, editado en el año 2020, y de meditaciones guiadas para principiantes y monitores de futura edición. Realizo eventos, terapias, talleres y conferencias sobre espiritualidad, gestión emocional y psicológica, tanto a nivel nacional como internacional. Trabajo en diferentes asociaciones y soy el creador y desarrollador de los programas de transformación personal 21 días trabajando la inteligencia emocional y 33 días hacia la abundancia personal. Me defino como aprendiz y buscador, aprendo de cada misterio de la vida y continúo buscando nuevas herramientas que ayuden a afrontar el deseo de trascendencia en esta vida moderna. ¿Cuál es mi meta? La plenitud de vida. Te invito a visitar la web www.buscadoresdeplenitud.com y si deseas contactarme, mi teléfono se encuentra en la pantalla. Recuerda, no estás solo, no estás sola en este camino de aprendizaje que es la vida. Estoy aquí para ti. Hola, si te gusta el contenido del canal, pues suscríbete. Dale también un me gusta a este vídeo y déjame un comentario debajo del vídeo sobre lo que más te ha gustado, así como también sobre sugerencias de temas que te gustaría que trabaje en estos directos. Quiero decirte también que este directo está dedicado a Pedro y que cualquier duda o necesidad de información en el vídeo introductorio tienes mi WhatsApp o también nos puedes escribir un correo a contacto@buscadoresdeplenitud.com. Pues el tema de hoy es afrontar los bloqueos. ¿Sientes a veces que no consigues lo que quieres de la vida? ¿O sientes que no alcanzas tus metas? ¿O en estas épocas de inicio de año donde uno se llena de buenos deseos, tal vez te recuerda a otros inicios de años donde los propósitos iniciales fueron dejados por la mitad? Pues básicamente un bloqueo mental o emocional es una forma en la que nos decimos a nosotros mismos de que algo no está bien. En realidad es una parte de nosotros mismos que nos está diciendo esto, mientras que la otra parte o no escucha o reprime o simplemente está distraída con otras cosas. Es un momento, el bloqueo, donde nos quedamos en blanco, no somos capaces de pensar o de identificar aquello que estamos sintiendo y tampoco somos capaces de expresarnos con claridad. Nos sentimos estancados. No podemos articular palabra o pensamiento conforme a la situación que estamos viviendo. O un pensamiento coherente, a pesar de que no dejamos de pensar en la situación, ¿no?, en el que nos ha estimulado este bloqueo. Es una clara dificultad en el reconocimiento, en la expresión y en la regulación o gestión de las emociones.
El bloqueo mental es la expresión del bloqueo emocional. Están íntimamente relacionados. Reprimimos nuestras emociones de forma voluntaria y esto que os quede claro. Puede ser a nivel consciente o puede ser a nivel inconsciente, pero es una parte de nosotros y a voluntad que está haciendo esta represión. Y nuestro cuerpo y nuestra mente debe trabajar para frenar una energía que está proviniendo del interior. Básicamente esto es la represión. Por lo cual hay un gran consumo de energía que no está disponible para fluir en lo que hoy estamos viviendo. Estamos gastando energía con cosas de nuestro pasado o que están bloqueadas de nuestro pasado. La mente intenta frenar el flujo de las emociones porque esas emociones nos traen conflictos con otras partes de nuestro ser, hecho que deriva en un malestar no solamente psicológico, sino también físico. ¿Sí? Hay una ralentización, ¿sí? O sea, se detiene nuestra concentración, tenemos dificultades para focalizarnos, estamos en modo autómata y de una forma como que nos dejamos llevar por la vida en lugar de tomar las riendas nosotros de nuestra vida. De esa forma perdemos como autonomía. A menudo también se forma unas sensaciones de irrealidad, ya que no pensamos con claridad o nuestros pensamientos con respecto a situaciones están teñidos justamente de este bloqueo. ¿Sí? El bloqueo no nos permite pensar con claridad. Es como si nuestro sistema de pensamiento pues le falta partes, porque esas partes están bloqueadas, por lo cual nuestra concepción de la realidad, de lo que vemos, está cercenada. ¿Sí? Básicamente es esto. O sea, no vemos la realidad tal como es. Y de esa forma, claro, al no pensar con claridad, pues vamos perdiendo identidad. ¿Sí? El bloqueo emocional, como el bloqueo mental, es un mecanismo de defensa. Estamos defendiéndonos de algo interno que no queremos asumir, que no queremos ver, que nos es difícil o doloroso, ¿sí?, aceptar. ¿Por qué es importante liberar las emociones bloqueadas? Primero y principal, porque nos trae estos problemas tanto físicos como mentales, como también problemas sociales. El cuerpo sufre al reprimir estas emociones y alargarlo cada vez más puede llegar a conducir a enfermedades mentales y físicas. Lo más evidente y lo principal es en los estados de ansiedad o angustia que nos produce la represión, ¿sí? La taquicardia, ¿no? O sea, esto tiene efectos no solamente psicológicos, sino efectos físicos, la tensión muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Las emociones que protagonizan las barreras, estos bloqueos, están enterradas en nuestro inconsciente, ya que no somos capaces de lidiar con el dolor que nos producen estas emociones o nos han producido en un pasado estas emociones y las hemos enterrado, las hemos puesto en el armario. Pero estas no se irán hasta que nos enfrentemos con ellas y muchas veces hay situaciones en nuestra vida que se repiten porque de forma inconsciente vamos creando como un caldo de cultivo para que estas situaciones se repitan una y otra vez porque una parte de nosotros necesita afrontarlo, ¿sí? Mientras que otra parte, cuando se encuentra con esto, se reprime o se bloquea. Pero lo básico es comprender que estas emociones no se irán hasta que no nos enfrentemos a ellas. Usamos mucha energía para mantenerlas reprimidas y de esa forma dejamos muy poca energía para nuestra vida diaria. En ese sentido, nuestras acciones, nuestro comportamiento, la ejecución de nuestras acciones está impedida, ya que no conocemos el pensamiento o la emoción que está detrás de nuestras acciones.
si queremos entenderlo de alguna forma, pues es el desarrollo básico, ¿no? Todo lo que hacemos, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, se fundamentan en un pensamiento o una emoción que necesita ser expresada y llevado a cabo. Si esta emoción, desconocemos esta emoción o si desconocemos este pensamiento, pues aparece un bloqueo en la acción, una parálisis, ¿sí? La fuente de esta parálisis generalmente está muy asociado a algún tipo de miedo. Puede ser miedo al fracaso, puede ser, traumas, ¿no? Experiencias infantiles que no, han sido una sobrecarga emocional. Y cuidado que cuando se habla de trauma, la gente acostumbramos a relacionarlo con algo negativo, pero un trauma se desarrolla por cualquier sobrecarga emocional que hayamos sufrido y que nuestro sistema psicológico, nuestro esquema psicológico o emocional no estaba preparado para afrontar, por lo cual puede ser algo que sea súper chungo, malo, entre comillas, pero también un exceso de felicidad o de placer. ¿Ok? Cuidado, porque a veces trabajamos en esta dualidad, bueno o malo, ¿no? Entonces, lo bueno siempre son cosas positivas y lo malo son siempre las cosas negativas. Pues esto es un pensamiento muy simplista. Los traumas que vienen de nuestra infancia pueden estar caracterizados por un exceso de algo negativo como también un exceso de algo positivo, ¿sí? Lo importante es que se forma solamente porque no tenemos en desarrollo la capacidad para tramitar psicológicamente esa explosión emocional, indiferentemente de la polaridad de la emoción. También los bloqueos tienen su base en el miedo a lo desconocido, también puede ser el miedo al amor, por ejemplo, o de fobias específicas con las que convivimos durante toda nuestra vida, ¿no? Esas fobias inexplicables a las alturas, a determinados animales, etc. Estas son solamente algunas de las fuentes de estas situaciones que experimentamos y llamamos bloqueo. ¿Sí? Es quedarse en blanco y paralizados a causa de una barrera psicológica o emocional que nos dificulta pensar, sentir y básicamente funcionar correctamente. La ansiedad está muy asociada a este desorden e implica un gran flujo de pensamientos junto a un estado de gran intensidad emocional. Esto es básicamente la ansiedad. Me la paso pensando y a la vez, es este sentimiento de nerviosismo. Eso es cuando es una ansiedad leve. Cuando es una ansiedad profunda, no somos conscientes de que estamos ansiosos. Ahí es cuando aparece siempre alguien llamándonos la atención. Sí, se ve mucho desde afuera cuando la ansiedad es muy profunda. ¿Cuáles son los signos o síntomas de un bloqueo emocional? Algunos de ellos, pues primero es la fatiga. Estamos tan peleándonos en reprimir, ¿no? Gastando nuestra energía en reprimir estas emociones que no podemos afrontar en este presente, que claro, no tenemos energía para vivir justamente nuestro presente. ¿Sí? Esto se mezcla también con una sensación de tristeza constante, como una especie de vacío, de vacuidad. Es la sensación de tener poca energía. También otro de los síntomas es fingir que los problemas no te importan o la negación de los problemas, ¿sí? Un bloqueo emocional desarrolla también como algo visible un deseo de complacer a todo lo que está a nuestro alrededor, un desarrollo también de juicios o de prejuicios específicamente hacia los demás que rompen relaciones. Aquello que yo no puedo aceptar de mí, pues tampoco lo puedo aceptar de los demás. Por lo cual los demás empiezo a hacer estos juicios y rompo relaciones porque los demás terminan reflejándome aquello que yo no puedo asumir de mí mismo o de mí misma.
pues obviamente aparecen como un síntoma la nostalgia de situaciones pasadas. Pensamos mucho en el pasado. La postergación también es un síntoma de bloqueos emocionales. Dejo para más adelante porque hoy no tengo la energía de afrontar esto. ¿Sí? Y obviamente como un síntoma de la ansiedad, comer o beber, ¿sí? De forma compulsiva, ¿no? ¿Cómo se puede salir de un bloqueo mental? Pues la forma más eficaz de conseguir acabar con un bloqueo emocional es acudiendo a un profesional. Tú vas a poder visualizar o tener conciencia de los síntomas, pero hay algo que si has mantenido en el tiempo un bloqueo emocional es porque ya has utilizado todas las herramientas que tenías para superarlo y no lo has conseguido. Así que hay que someterse a la realidad. Hay que acudir a un profesional, alguien de afuera que nos esté ayudando, conocedores del tema, que nos esté ayudando a desentrañar esta madeja, ¿no? Que está toda convulsionada internamente, ¿no? Los especialistas lo que vamos a conseguir es que puedas enfrentarte a tus miedos de una manera más sana y acabes rompiendo cualquier bloqueo mental o emocional. Algo que sí, algo que se va a trabajar en un proceso terapéutico son, por ejemplo, pasos que hay que identificar. Primero, identificar cuál es verdaderamente el problema, ¿sí? Tú estás aquí, ¿sí? Y tienes que identificar dónde estás parado o parada hoy. Y tienes que identificar también a dónde quieres llegar. ¿Cuál es el hombre o la mujer a la que te estás dirigiendo o deseas dirigirte? Pues los bloqueos son lo que va a aparecer, ¿sí? En el medio. Te vas a plantear metas para, desde donde tú estás a donde quieres llegar, pues ir consiguiendo. Y al intentar conseguirlo te vas a encontrar con los bloqueos que tienes. Estos son los temas a los que vamos a trabajar en terapia, pero también donde se necesita tu compromiso de trabajar internamente para identificar estos problemas, identificar también la causa tuya personal que te ha creado este bloqueo emocional o mental y el por qué te sientes de esta forma en algunas situaciones. También otro paso para identificar es entender cuál es la barrera, cuál es el permiso que no me estoy dando y cómo se articula este miedo dentro de mí, este miedo a accionar, este miedo a sentir, este miedo a pensar y este miedo a actuar. Se va a necesitar también de una constancia y una voluntad. Solo tú tienes la capacidad de enfrentarte a esta lucha interna. Las herramientas te las daremos los terapeutas, pero quien va a tener que accionar y sostener el proceso serás tú, ¿sí? Más no ser el proceso de aplicar esta pauta. Recordemos que nos pasa algo a los seres humanos. Creemos que estamos tan encendidos entre lo mental y lo físico y la vida misma, que creemos que si sabemos cuáles son las causas, cuáles son las herramientas, eso nos va a desentrañar el bloqueo, ¿no? Esto viene de tal cosa. Fantástico, eso solamente es una parte. Luego lo que hay que hacer es enfrentarnos con esta situación. No es el hecho de saber las causas las que nos va a dar ya de por sí las herramientas para actuar de forma diferente. Sí, porque existe también otro mecanismo psicológico de defensa que se llama racionalización. Yo ya sé todo lo que me pasa, pero no deja de pasarme. Aunque pueda explicarlo y dar muchos argumentos, no deja de pasarme. Yo sigo estando paralizado o paralizada. O sea, este conocimiento que tengo no se vivencia, no se articula con nuestro cuerpo, o sea, entendiendo el cuerpo, que es donde se depositan nuestras acciones con la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, no cambia. Lo sé, pero este saber no me ayuda a cambiarlo.
Otro paso a identificar también es tener conciencia de nuestras debilidades, porque es una manera ideal de saber gestionar las emociones. Y aquí tenemos un gran bloqueo. Esto significa enfrentarnos con nuestra vulnerabilidad. Y tenemos el gran bloqueo de no querer ver lo vulnerables que somos. A pesar de que el encuentro con nuestra vulnerabilidad es uno de los pilares de la autoestima, y mucha gente quiere trabajar la autoestima. Entonces estas son las cosas ilógicas como ser humano, ¿no?, que tenemos. Queremos algo, pero no queremos pagar el coste para alcanzar ese algo. Pues uno de los pilares de la autoestima es enfrentar tu vulnerabilidad, que no significa que seas débil, significa que simplemente eres humano. Y volverte fuerte desde tu vulnerabilidad, no evadiéndote de ella. Entonces, justamente uno de los pasos a identificar en un proceso para desbloqueo emocional o mental es tener conciencia de tus debilidades. Algunas pautas que te pueden ayudar, pues, por ejemplo, analizar tu estado, ser cada vez más consciente, registrando las tensiones o las emociones que sientes en tu cuerpo y en tu mente. También identificar cuál es la calidad de tus pensamientos. Por un lado, ¿qué estás pensando? Y por otro lado, también de qué manera te estás hablando en tu diálogo interno a ti mismo, a ti misma. Esto es tener autoconciencia. Hay muchas pautas concretas que es necesario llevar para llegar a este estado, ¿no? Eso te lo damos los terapeutas, obviamente, ¿no? Te vamos acompañando a hacer este proceso de ser más consciente de ti. También existen técnicas para potenciar las emociones positivas que es necesario que vayas sintiendo en esos instantes de bloqueo emocional o de bloqueo mental. Solamente con la finalidad de que vayas siendo más libre con tus propias emociones. Aplicar pautas para dejar ir tus juicios. ¿Sí? Evitar juzgarte o decirte aquello que deberías o no deberías hacer, ¿no?, con toda una atención que conlleva esto, ¿no?, este diálogo interno. Recuerda que es absurdo tratar de desbloquear con la mente el propio bloqueo mental. ¿Sí? Por eso es necesario la presencia de un terapeuta que te vaya guiando. Tu cabeza va a estar a 1000 intentando desbloquearse, pero hasta el momento no lo has conseguido. ¿Sí? Porque es absurdo. Un bloqueo mental o un bloqueo emocional, desbloquearlo con la mente o con otras emociones. Hay que trabajar mucho en este proceso para desbloquearse, la paciencia con nosotros mismos, porque no es algo de un día para el otro, es un proceso. Nuestros bloqueos se han constituido a través de un proceso de tiempo, por lo cual desbloquearnos también es una cuestión de tiempo. Aunque será en menos tiempo, el factor tiempo es importante y en ese tiempo hay que tenernos paciencia, ¿no? Obviamente yo voy a decirles siempre que pidas ayuda a un profesional para que te acompañe en este proceso, que es muy rico, pero a la vez también es muy doloroso. Todas las emociones tienen un mensaje, pero hay que recordar que no siempre ese mensaje es cierto, es verdadero. Existen emociones verdaderas y existen emociones falsas. Esto ya lo he trabajado varias veces en directo, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, pero que lo sepas. Cuando uno cree que lo que piensa y lo que siente es totalmente verdad, está a un paso de la locura.
nuestros pensamientos se crean también a través de nuestros bloqueos mentales. ¿Sí? Es lo que nos permitimos pensar. Y nuestras emociones también se crean en función a nuestros bloqueos emocionales. O sea, creamos en base a lo que tenemos. Y si tenemos parte de nuestra energía como cautivada por el pasado, pues no estamos viendo, como dije, ¿no? No estamos viendo la realidad tal como es, la estamos viendo a través de esas gafas, ¿ok? Entonces, no siempre el mensaje de nuestras emociones es cierto, por lo cual hay que también hacer un proceso de discernimiento, qué es verdadero y qué es falso de lo que pienso y de lo que siento. Los profesionales te ayudamos a crear un nuevo vocabulario emocional y a distinguir justamente esto, lo que es verdadero y lo que es falso. Pues obviamente nuestros bloqueos son como una cebolla, ¿no? La cebolla tiene diferentes capas y para llegar al meollo, al núcleo del bloqueo hay que ir sacando estas capas, por lo cual nos vamos encontrando con diferentes dificultades. Hay una dificultad que puede ser simplemente un cierre emocional, me resisto a sentir, por lo cual el trabajo que hay que hacer primero y principal es abrirnos emocionalmente. ¿Sí? En esta fase, cuando estamos en esta capa, que realmente terminamos verbalizando con cosas como no sé qué es lo que estoy sintiendo, o directamente no me interesa especialmente saber qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Es un proceso de negación. Después tenemos otro grado donde nos encontramos, otro grado de profundidad del bloqueo, donde nos encontramos que tenemos un escaso lenguaje emocional. Por lo cual justamente tenemos que trabajar el vocabulario de nuestras emociones. Sentimos, pero no sabemos exactamente qué es lo que estamos sintiendo porque no podemos identificarlo o no sabemos cómo expresarlo. Es usual que nuestro lenguaje emocional sea tanto por si estamos muy alegres o muy tristes, o si tenemos miedo, o si estamos enfadados, de decir, por ejemplo, estoy agobiado. Pero no podemos identificar cuál es la emoción básica y cuáles son las emociones secundarias que se están desarrollando en ese momento. Un enfado no es lo mismo que rabia, no es lo mismo que frustración, no es lo mismo que deseo de venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Esas emociones, aunque tengan una misma raíz, una emoción primaria, pues se mezclan con otras emociones, ¿sí? Y van creando este abanico emocional del que somos tan ricos los seres humanos y a la vez desconocemos tanto, ¿sí? No tenemos vocabulario emocional. Así que bueno, no sabemos identificar lo que nos está pasando y menos poder expresarlo, ¿no? Tenemos otro nivel de dificultad en los bloqueos que es directamente la negación a la supresión emocional, ¿sí? Obviamente se debe de trabajar la aceptación emocional y cuando estamos en este punto, pues es cuando literalmente negamos, ¿sí? Decimos cosas como sentir esto no me está ayudando en este momento, ¿sí? O directamente podemos verbalizarnos, ¿no? Ese sentimiento de vergüenza por sentirte vulnerable. Si lo ves pero lo estás negando, lo ves y no lo expresas, lo ves pero no quieres que eso pase, ¿no? Es un grado más profundo de negación. Y por último tenemos otro grado de dificultad donde obviamente nuestro análisis emocional y nuestra respuesta posterior, que es cuando estamos ya trabajando en la estructura de cómo pensamos o cómo sentimos, pues es errónea, ¿sí? La estructura interna de nuestros pensamientos y de cómo pensamos y de cómo sentimos, pues es errónea. Hemos llegado a ese punto, nos hemos dado cuenta de cuál es el vacío y en base a ese vacío en este proceso, justamente por qué estamos teniendo este bloqueo. ¿Sí? Obviamente la respuesta o la solución a esto es
un reacondicionar nuestro análisis emocional para tener respuestas coherentes, ¿sí? En esta etapa, por ejemplo, podemos llegar a encontrar frases como me siento ansiosa o me siento ansioso continuamente y sé que mi trabajo es o sea, sé que estoy pasando por esto, me siento ansioso, me siento ansiosa, sé que el problema viene de aquí, pero no sé qué hacer. No puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Hemos llegado a este punto obviamente, de autoconocimiento y también de trabajo terapéutico. Un punto súper rico porque estamos viendo la verdad tal como es, la verdad interna tal como es. Y esto nos da un gran poder, el poder de poder trabajar en ello y de forma directa. Obviamente ya hemos pasado otras puertas, las que he desarrollado antes, ¿sí? Por lo cual nos hemos estado abriendo camino para llegar a este punto tan nuclear. Ya con esto me despido. Sí, un buen inicio es preguntarte, para saber si estás bloqueada o si estás bloqueado en este momento, tanto sea mental como emocionalmente, ¿no? Pregúntate, ¿hay algo que te está costando aceptar de tu vida? O también tienes que tomar una decisión y no la estás tomando. Estás retrasando una conversación dolorosa, por ejemplo. Te estás aferrando a algo y no lo puedes dejar ir. ¿Tienes problemas de pareja? Esta es muy simple. Tienes problemas de pareja y hay un bloqueo. ¿Te cuesta aceptar que a tus padres tal y como son y quieres cambiarlo? Y puede ser tus padres como puede ser cualquier persona que está a tu alrededor. Pues aquí hay un bloqueo emocional, hay un bloqueo psicológico, mental. Así que bueno, te he dejado inquietudes, por ahí te he dejado más preguntas que respuestas. La cuestión es que quiero que sepas que esto es posible que vivir de otra manera, es posible pensar de otra manera, es posible sentir de otra manera. Simplemente tienes que tener la valentía de hacer turismo interior. La valentía de mirarte, aceptar lo que hay y descubrir que tienes el poder de modificar aquello que encuentres dentro de ti. Pues ya sabes, cualquier inquietud te puedes comunicar conmigo y ahora te dejo 2 segundos con una frase de una gran maestra que es Luis G, que viene a continuación y nos vemos en el próximo directo. Un abrazo más que enorme. Luis G nos dice, hoy es un nuevo día. Hoy es el día en que empiezas a crear una vida feliz y satisfactoria. Hoy es el día en que empiezas a liberarte de todas tus limitaciones.